De hoy vamos a revisar la pregunta de ayer. Para empezar con la explicación y cómo se deben sacar las respuestas, tenemos acá el gráfico. Aquí vamos a resolver cómo actúan cada uno de estos agentes en el gasto cardíaco o en el retorno venoso, que va a estar en el eje y en la presión de la aurícula derecha y el volumen en reposo, que va a ser el eje X del gráfico. Tenemos 4 enunciados. En el video anterior les mencioné que 2 enunciados no van a estar dentro del gráfico, ¿no? Entonces, desde ya les ayudo diciendo que divorcio no es uno de esos. Y el otro medicamento que no va a estar incluido en este gráfico es un medicamento que es muy utilizado, es muy importante en la práctica clínica y en la parte de farmacología de Step 1 es uno de los más importantes de saber todo su mecanismo de acción y los efectos adversos. Si se dan cuenta, la opción 3 o el literal 3 y el 4 son 2 bloqueadores de los canales de calcio. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? Los canales de calcio, como mencionamos en el video anterior, actúan de forma dilatadora en el vaso sanguíneo, pero también tienen una función inotrópica positiva. Entonces, el verapamilo y el nifedipino están incluidos en la familia de bloqueantes de calcio, pero hay 2 tipos de bloqueantes de calcio que los vamos a revisar rápidamente porque no es el tema que estamos hablando el día de hoy, sino que vamos a resolver el ejercicio. Dentro de la familia de los canales bloqueantes de calcio tenemos los medicamentos que son no dihidropiridina y los que corresponden a los bloqueantes de calcio de hidropiridina. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El ejemplo de dihidropiridinas es la nifedipina, nodipino, cardioidipino. Todos estos medicamentos actúan en el vaso sanguíneo. Y por otro lado, el diltiazem y el verapamilo actúan en el músculo cardíaco. Esa es la diferencia. Uno tiene predilección por los vasos sanguíneos y el otro por el músculo cardíaco. Entonces el verapamilo lo vamos a sacar de nuestra ecuación. Ya tenemos los 4 enunciados y las 4 opciones. Ahora vamos a resolver el gráfico. Creo que solo 1 o 2 personas se animaron a resolver la pregunta, así que no tengan ningún tipo de pena en contestar. El objetivo de este tipo de preguntas es para aprender. Yo tampoco lo sabía y me tocó aprenderlo desde cero. Pero bueno, este gráfico se va a resolver con 2 pasos. Recuerden que estamos en un paciente hemodinámicamente que está estable. Y tenemos que tener también en cuenta que el mecanismo de Frank-Starling es el que va a provocar la compensación. Pero ahora estamos viendo cómo afecta cada uno de estos agentes a los factores X y Y. Entonces, cuando vemos el eje X, tenemos que ver si la línea se acerca a la normalidad o toca la normalidad, es arterial. Y si esta no toca la línea o no se acerca, es venosa, para tener en cuenta desde ahí. Recuerden que el eje X va a valorar la presión de la aurícula derecha y el volumen en reposo que hablamos en el video anterior. Entonces podemos observar que en el eje X tenemos 2 líneas, la B y la C, que se acercan a la normalidad y las otras 2, la A y la D, se alejan. En el eje Y, que va a valorar el gasto cardíaco y el retorno venoso, si el gasto cardíaco aumenta o está por encima de lo normal, vamos a tener sus causas, que las vamos a revisar ahora. Pero puede ocurrir también que el gasto cardíaco disminuya, que vamos a revisar por qué ocurre esto también. Ahora, si vemos que el gasto cardíaco aumenta, como vemos en las líneas A y B, que está por encima de la N, que es la línea normal, si aumenta vamos a tener una causa arterial y una causa venosa o del sistema venoso. ¿Cómo podría ocurrir que dentro de la arteria aumente el gasto cardíaco? Recuérdense de la fórmula que el flujo es indirectamente proporcional a la resistencia. Entonces, si yo disminuyo mi resistencia periférica arterial,
voy a tener un mayor flujo de salida. Mi gasto cardíaco va a mejorar. Entonces, un ejemplo de esto sería un dilatador de la arteria, un vasodilatador. Vamos a colocarlo acá para que no se nos olvide. Y por otro lado, si es venoso, aumenta la resistencia, aumenta el retorno venoso y también aumenta la precarga. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar el retorno venoso y la precarga dentro de las venas? Ya vamos ahora a resolver el gráfico. Ya tenemos los dos pasos que vamos a hacer. Entonces, en el eje X vamos a observar que hay dos líneas que se acercan a la normalidad o que tocan la normalidad, la línea normal, y dos líneas que no están en comunicación con esta. Recuerden que si se acerca a la normalidad, a la N, es del sistema arterial, y si no se acerca o no está en comunicación, es del sistema venoso. Entonces, esas dos van a ser arteriales, pongo rojas, y las otras dos van a ser venosas. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco disminuye? Si el gasto cardíaco disminuye, me olvidé de poner aquí, los fluidos son los que van a aumentar el retorno venoso y la precarga. Entonces, la opción A, que es venosa, aumenta el gasto cardíaco, y como hablamos recientemente, el gasto cardíaco aumenta porque está directamente relacionado al retorno venoso. Entonces, la opción A, que era fluidos, que es fluidos, se grafica de esa manera. Revisamos también que el vasodilatador va a disminuir la resistencia periférica y por ende aumenta el flujo, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, el nifedipino, hablamos que es un vasodilatador que actúa en los vasos sanguíneos, es un bloqueante de los canales de calcio. Entonces, la opción B va a ser el nifedipino. Aquí le dejo también la fórmula para que no se olviden. Ahora, ¿qué pasa si mi gasto cardíaco disminuye en el eje Y? Si mi gasto cardíaco disminuye, voy a tener también dos causas. Una causa en el sistema arterial, una causa en el sistema venoso. Fisiológicamente, ¿cómo podría dentro de la arteria disminuir mi gasto cardíaco? Recuerden la fórmula que acabamos de mencionar, flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si aumento mi resistencia periférica, va a disminuir mi gasto cardíaco. ¿Y cómo hago eso? Con un vasoconstrictor. Aquí en mi lista tengo un medicamento que puede tener efectos de vasoconstricción, que es la fenilepinefrina. Entonces, el enunciado número 1 corresponde al literal C. Tengo disminución del retorno venoso y recuerden que esta línea se acerca a la normalidad, entonces es arterial. Y por último, si me disminuye el gasto cardíaco y es una causa del sistema venoso, me disminuye el retorno venoso y por ende disminuye la precarga. Y ejemplos de esto tenemos a los diuréticos, que vemos aquí en mis opciones que tengo un diurético, la furosemida. Entonces la furosemida es la opción D. Voy a ponerles otra opción aquí, una hemorragia, porque en los videos anteriores hablamos de hemorragia también. Entonces, ¿cómo se comportaría estos factores ante una hemorragia? La opción ya está ahí mismo. Entonces, ¿qué opción sería? El gasto cardíaco va a estar disminuido porque el retorno venoso disminuye, ¿verdad? Y esto va a afectar mi gasto cardíaco y sin llegar a la normalidad en la presión de la aurícula derecha, porque estamos hablando del sistema venoso. Entonces la hemorragia también sería la opción D conjunto a la furosemida como un diurético. Esta es la forma de resolver este ejercicio. Espero que haya sido bastante didáctico. Si tienen preguntas, pues no olviden en dejarlas en el comentario. Y nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal.